Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un vídeo que de verdad los va a dejar con la boca abierta. Como ya vieron en el título. 11 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para un chisme jugoso, un bombazo que sacudió al mundo entero en esa fecha específica. No sé ustedes, pero yo cuando leí esa noticia por primera vez, casi me caigo de la silla. Y es que honestamente nadie, absolutamente nadie, se esperaba lo que iba a pasar con Ozge y Serkan. En este vídeo vamos a desmenuzar todo, qué pasó, cómo pasó, las reacciones, las consecuencias. Todo lo que necesitas saber para entender este escándalo que marcó el 11 de septiembre de 2025. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de drama, secretos y giros inesperados. Y bueno, como siempre les voy a dar mi humilde opinión sobre todo esto porque, vamos, ¿qué sería de nosotros sin el chismecito? Pero antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, porque prometo que vienen muchos más chismes y temas interesantes como este. Y por supuesto, denle al botón de me gusta si disfrutan de mi contenido. Eso me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien el impacto de la noticia, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y conocer a nuestros protagonistas, Ozge y Serkan. Asterisco Ozge, la estrella en ascenso con una imagen impecable asterisco. Ozge, la actriz turca. Imaginen una figura etérea, casi irreal. Era una mujer que encarnaba la perfección en cada aparición pública. Su cabello siempre perfectamente peinado, su maquillaje impecable, sus vestidos seleccionados con un gusto exquisito. Ozge no solo era una actriz talentosa, sino también un icono de estilo. Su presencia en la pantalla y en los eventos sociales era garantía de éxito. En el 2025, Ozge estaba en la cima de su carrera. Sus series de televisión eran éxitos rotundos, rompiendo récords de audiencia y generando fanatismo a nivel internacional. Ganaba premios, recibía elogios por su actuación y se codeaba con la élite del entretenimiento. Era la chica del momento, la musa de diseñadores y la portada de las revistas más prestigiosas. Su imagen pública era cuidadosamente construida, proyectando una imagen de profesionalismo, dedicación y una inmaculada vida personal. Nunca se la había vinculado sentimentalmente con nadie, lo que añadía un aura de misterio y sofisticación a su ya impresionante imagen. Ozge era vista como un ejemplo a seguir para muchas jóvenes, un modelo de éxito y perseverancia. Su sonrisa radiante, su trato amable y su evidente talento la convertían en una figura muy querida por el público. Nadie sospechaba la tormenta que se avecinaba, la cual estaba a punto de destrozar su cuidadosamente construida fachada. Asterisco Serkan, el magnate afortunado y codiciado asterisco. Ahora pasemos a Serkan. Un hombre que emanaba poder y riqueza. Dueño de una cadena hotelera de lujo con presencia en los destinos más exclusivos del mundo. Serkan era conocido por su éxito empresarial, su carisma arrollador y su innegable atractivo físico. Era un hombre que inspiraba admiración y, por qué no decirlo, envidia. Serkan siempre había sido un soltero codiciado. Su nombre aparecía regularmente en las revistas del corazón, asociado a modelos, actrices y otras figuras prominentes. Era un hombre que disfrutaba de la vida al máximo, con un estilo de vida extravagante y una agenda social muy activa. Su imagen pública era la de un hombre exitoso, inteligente y con un gusto refinado por las cosas buenas de la vida. Serkan era el epítome del hombre ideal para muchas mujeres, un hombre que representaba el éxito, la independencia y el placer. Pero lo que el público no sabía, o quizás prefería ignorar, era que Serkan tenía una vida secreta. Una vida que, como descubriríamos, estaba a punto de explotar. Asterisco el inicio discreto de una relación prohibida asterisco. La conexión entre Ozge y Serkan comenzó de manera sutil, como un susurro en el viento. Rumores, fotos filtradas por los paparazzi, comentarios insinuantes en las redes sociales, todo alimentaba la especulación, pero nada era oficial. Se les veía juntos en eventos glamurosos, compartiendo cenas románticas, viajando a destinos exóticos, pero siempre negaban cualquier vínculo romántico. Somos amigos, afirmaban con una sonrisa evasiva.
Nos conocemos por motivos de trabajo, decían, intentando desviar la atención. La prensa, por supuesto, no les creía. El morbo era demasiado grande, el atractivo de la pareja, innegable. Sin embargo, ellos mantenían su postura, aferrándose a la negación, al menos hasta ese fatídico 11 de septiembre. La estrategia parecía funcionar. La gente, cansada de los rumores, comenzaba a perder interés. Ozge y Serkan parecían estar a salvo, nadando en la superficialidad de su supuesta amistad. Pero la verdad, como suele ocurrir, estaba a punto de salir a la luz. *** 11 de septiembre de 2025, el día que el mundo se estremeció ***. Y entonces llegó el día. El 11 de septiembre de 2025, una fecha que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva. Ese día, el mundo entero se paralizó. La noticia explotó como una bomba, inundando las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones de todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante de este terremoto mediático? Pues la filtración de fotos y vídeos comprometedores. Material audiovisual que revelaba la verdadera naturaleza de la relación entre Ozge y Serkan. Y no era una simple amistad. Las imágenes y vídeos mostraban a Ozge y Serkan en situaciones íntimas. En diferentes lugares, en diferentes momentos, pero con un denominador común: la pasión, la complicidad, la entrega. Lo que las hacía aún más impactantes era un detalle crucial, un secreto guardado bajo llave: Serkan estaba casado. *** El escándalo, un huracán de reacciones ***. ¡Bum! La bomba explotó. La noticia se propagó a la velocidad de la luz. La reacción de la prensa, de la opinión pública, fue inmediata y brutal. Las redes sociales se inundaron de comentarios, críticas, especulaciones y juicios. Ozge fue la primera en ser señalada con el dedo. Fue acusada de ser la otra, la que destruyó un hogar, la que rompió un matrimonio. Su imagen pública, tan cuidadosamente construida, se derrumbó en cuestión de horas. Los contratos publicitarios se cancelaron, los proyectos se suspendieron, y las marcas, temerosas de asociarse con un escándalo de esa magnitud, se alejaron de ella. Serkan, por su parte, también fue blanco de críticas, aunque en menor medida. Fue tachado de infiel, de mentiroso, de haber engañado a su esposa. Su imagen de hombre exitoso y respetado se vio empañada para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Las consecuencias de esta filtración fueron mucho más profundas y devastadoras de lo que nadie imaginaba. ***. Las consecuencias, un dominó de desastres ***. La carrera de Ozge, que estaba en su punto más álgido, sufrió un duro revés. Perdió oportunidades profesionales, su nombre fue asociado a la controversia y su imagen pública se deterioró a pasos agigantados. Los papeles que la esperaban fueron ofrecidos a otras actrices, los eventos a los que era invitada se vaciaron de asistentes. Su caída fue vertiginosa, como la de un ave herida que pierde el vuelo. Serkan, además de enfrentar la ira de la opinión pública, tuvo que lidiar con la furia de su esposa. El divorcio fue inevitable y con él una batalla legal por la custodia de los hijos y la división de bienes. Su imperio hotelero, su negocio, su reputación, todo se tambaleó. Las cancelaciones de reservas, la pérdida de clientes, el desprestigio de su marca, fueron algunas de las consecuencias que tuvo que soportar. ***. Más allá de la superficie, rumores y especulaciones ***. En medio del caos, la gente comenzó a especular sobre lo ocurrido. ¿Quién filtró las fotos y vídeos? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivaciones había detrás de este escándalo? Algunos aseguraban que la esposa de Serkan, dolida y humillada, fue la mente maestra detrás de la filtración. Una forma de venganza, de exponer la infidelidad de su marido y de avergonzar a Ozge. Otros, en cambio, creían que la filtración fue una estrategia de marketing, una forma de generar publicidad, de aumentar la atención mediática, y de aprovechar el morbo para sacar provecho de la situación. También surgieron especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Ozge y Serkan. ¿Era un romance apasionado y sincero? ¿O una relación superficial, basada en el interés mutuo y en el estatus social? ***. El impacto en sus vidas, un legado de dolor ***. Lo cierto es que independientemente de quién fuera el responsable y de la verdadera naturaleza de su relación,
el escándalo tuvo un impacto devastador en la vida de Özge, Serkan y sus familias. Con el tiempo, Özge intentó reconstruir su carrera. Lucha contra los prejuicios y la estigmatización, y su imagen pública tardó mucho tiempo en recuperarse. Tuvo que demostrar su valía, reinventarse y luchar contra los fantasmas del pasado. Su camino fue tortuoso, pero con perseverancia y talento logró, poco a poco, recuperar parte de su prestigio. Serkan, tras su divorcio, intentó rehacer su vida. Pero la mancha del escándalo lo acompañó siempre. Tuvo que enfrentar consecuencias legales y financieras, y su reputación quedó dañada para siempre. Intentó reconstruir su imperio, pero ya nada fue igual. El brillo se había ido, la confianza se había roto. La esposa de Serkan, a pesar del dolor, encontró la fuerza para seguir adelante. Se centró en la crianza de sus hijos y en la reconstrucción de su vida personal. Su fortaleza y resiliencia fueron admiradas por muchos. *** Lecciones aprendidas, reflexiones *** Y así llegamos al final de esta historia. Una historia que nos demuestra que la vida de las celebridades no siempre es glamurosa y perfecta. Que detrás de las cámaras y los reflectores hay personas con sentimientos, con errores y con vidas que se ven afectadas por sus decisiones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Yo creo que, entre otras cosas, *** las apariencias engañan *** la perfección que vemos en las figuras públicas es, en muchas ocasiones, una fachada. *** las relaciones son complicadas *** el amor, la amistad, las relaciones sentimentales, son laberintos complejos y llenos de secretos. *** la fama es efímera *** el éxito y la popularidad pueden desvanecerse en un instante. Las consecuencias de nuestros actos cada decisión tiene repercusiones, algunas más graves que otras. La importancia de la privacidad en un mundo cada vez más expuesto, es crucial proteger nuestra intimidad. La resiliencia la capacidad de superar las adversidades, de aprender de los errores y de seguir adelante es fundamental. Resumen y reflexión final Para recapitular, los puntos clave de esta historia son: 1. El inicio la relación secreta entre Özge y Serkan. 2. La explosión la filtración de las fotos y vídeos. 3. El impacto las consecuencias devastadoras para ambos protagonistas. 4. Las lecciones las reflexiones sobre la fama, las relaciones y la vida. Y ahora, para terminar, quiero hacer una pregunta: ¿creen que Özge y Serkan fueron injustamente juzgados? ¿Creen que la esposa de Serkan actuó correctamente? ¿Qué lecciones podemos sacar de este escándalo? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre este caso. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo chisme. ¡Chao!